¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos un sábado más. Alison, ¿cómo te va? ¿Cómo está Fernando? ¿Cómo están bien, todos en sus casas? Suerte. Bienvenidos a otro programa de Palabras Mayores. Sí, que comenzamos como siempre con un informe que le pedimos preste atención porque tiene algunos datos que le van a interesar. Sobre todos temas de la actualidad. Cada Día Internacional de la Organización de las Naciones Unidas supone una oportunidad para poner de relieve y priorizar un tema, un problema, cuyo impacto poblacional es siempre muy importante. Así ocurre cada 15 de junio, designado como el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez, una resolución que lleva los distintivos 66/127 para expresar la oposición a cualquier forma de abuso hacia las personas mayores. El maltrato a las personas mayores es un problema social mundial que afecta a la salud y los derechos humanos de millones de personas mayores en todo el mundo y que, por tanto, requiere atención de la comunidad y también de las políticas de Estado. Se define el maltrato de los adultos mayores como un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza. Según la ONU, este maltrato puede adoptar distintas formas: maltrato físico, psíquico, emocional o sexual, así como el abuso de confianza en cuestiones, por ejemplo, económicas. También puede ser el resultado de la negligencia, sea intencional o no, aunque en muchas ocasiones tiene de ambos componentes. Aunque en Uruguay, en nuestro país, se carece de sistemas de registro e información sobre este tema, como ocurre en la mayoría de los países de América Latina, en base a los índices de prevalencia de abuso y o maltrato en todas sus expresiones, registrados en Canadá de un 4% y con el promedio establecido de un 10% en las comunidades según la Organización Mundial de la Salud, se puede hacer la proyección de que en nuestro país habría aproximadamente unas 47.000 personas mayores víctimas de maltrato. Este tipo de maltratos existe en todas las clases sociales. Es probable que en el contexto de la pandemia de COVID-19, en el que se estableció el aislamiento físico como una medida de prevención de contagio del virus a esta población vulnerable y susceptible a desarrollar cuadros graves de la enfermedad, la medida haya devenido en aislamiento social, con una completa ausencia de contactos y vínculos exteriores al núcleo de convivencia, y esto haya además implicado un terreno fértil para que se desarrollaran más prácticas de abuso y de maltrato. Estas situaciones ocurren predominantemente en el hogar de la persona y también en la comunidad, a cargo de familiares o de cuidadores habituales, pero también existe el maltrato institucional, que es aquel que ocurre en los hogares o residenciales, que según estudios internacionales serían aún más frecuentes. En el contexto social, las personas mayores sufren discriminación por edad, prejuicios despectivos, por ejemplo, atributos de minusvalía, entre otros, y se les adjudica un rol poco participativo socialmente. Es importante integrar a las prácticas cotidianas en la salud la averiguación de este tipo de situaciones. A lo largo del tiempo se priorizó primero la pesquisa y abordaje a la violencia ejercida sobre las mujeres, luego, en el tiempo, sobre los niños y, con cierto retardo, la violencia sobre personas mayores y sobre personas discapacitadas. Es necesario que se asocie al enfoque de género también el de generaciones y curso de vida. Si bien el abuso y maltrato hacia nuestros mayores ha sido un tema tabú, nuestro país es nuevamente pionero en esta área con avances realizados como, por ejemplo, la ratificación en el año 2016 de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la Organización de Estados Americanos. Esta ratificación, que fue aprobada por todos los partidos políticos con representación parlamentaria,
aunque ya tiene efectos vinculantes con nuestro contexto legal, debe aún integrarse en el marco legal y de los derechos. Es preciso además asumir respuestas multidimensionales que congreguen a la sociedad civil, al Estado y a los efectores sanitarios o prestadores de servicios de salud. En nuestro próximo programa vamos a continuar comentando algunos de los elementos que contiene esto que hemos llamado lo que prevé la Organización Mundial de la Salud por el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en la Vejez.